Cara posterior, del flexor del músculo largo del dedo gordo, eso lo hablamos. Bueno, la cara anterior es la cara que se va a articular con el navicular, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí, pues, el ligamento calcáneo navicular plantar, que es el de acá. Doctor, Señora, buenos días. hola. Una pregunta. ¿El ligamento calcáneo navicular plantar es el que tiene relación con el pie plano? El ligamento navicular plantar. Pues creería que sí. Lo que pasa es que sí, sí, porque es que acuérdense que hablar sobre el pie plano es la pérdida del arco medial del pie, ¿cierto? O sea, es la pérdida de este arco a este nivel, en su parte medial, ¿cierto? Y entonces sí tiene que ver que cuando este ligamento es corto, no se puede formar exactamente el arco plantar medial, que es el del pie plano. O sea, este hace que sea corto y hace que esta zona esté un poco más como tensada, ¿no? Yo creería que sí, doctora, pero déjeme, yo reviso y le explico exactamente cuál es la condición del pie plano. Pero yo creería que sí por la ubicación anatómica en la que estamos hablando, y es que el pie plano es lo que les digo, es la no formación de ese arco medial. Y entonces eso se produce sí por los ligamentos que están en esta zona de aquí. Pero déjeme mañana, yo mañana en algún ratico, o si, porque el doctor, su compañero me decía que si repongamos como una clase esta noche, entonces si de pronto vemos esta noche la clase, yo le tengo la información mucho más detallada, ¿de acuerdo, doctora? Pero creería que sí tiene que ver, sí, tiene que ver con ese ligamento, creería yo que sí. Bueno, ya hablamos sobre el calcáneo, creo que todas las cosas están bueno, entonces ya hablamos sobre el astrágalo, perdón. Entonces ahora pasamos a ver algunas condiciones o algunas características especiales acerca de los otros huesos, ¿cierto? No se olviden que el hueso calcáneo es el hueso que nos da a nosotros nos da la forma o es el que le da la estabilidad al pie en cuanto a la parte del talón, ¿cierto? Es la parte inferior, posterior, como más expuesta, ¿cierto? Más sobresaliente de esta parte del pie, de esta parte de los huesos del tarso, ¿cierto? Esta es la que se va a aplicar sobre la superficie inferior, sobre el piso, ¿cierto? Es la que se va a apoyar en este nivel, ¿cierto? Y para ubicarlo espacialmente al hueso del calcáneo, entonces podemos decir que por su parte superior, ¿cierto? Por su parte superior se va a articular con el talus, ¿cierto? O con el con el talus, con el hueso astrágalo, el talus o astrágalo, ¿cierto? Por su parte superior y por su parte anterior o por su parte de adelante, ¿cierto? Se va a articular con el hueso cuboides, ¿de acuerdo? Entonces su ubicación espacial es ese. Yo creería que, pues no se olviden, es el que está más expuesto hacia la superficie inferior, ¿cierto? Que es el piso, ¿cierto? El pie es el que más se expone, es mucho más superficial, ¿cierto? Es el que nos da estabilidad. Yo creería, es que lo que pasa, bueno, es que a veces uno tiene que imaginarse algunas cosas, chicos, pero no sé, ¿ustedes saben para qué sirve la cola de los perros, chicos? ¿Alguien sabe? Aparte, pues, de moverse. Sí, doctor, exactamente. O sea, imagínense que la cola de los perros es como cuando, yo no sé si ustedes han visto en algunas barcas o en algunas canoas, pues, que tienen como una vela que la van moviendo de lado a lado. Pues eso es lo que hace la cola de los perros.
por eso, bueno, y yendo un poquito ahí, por eso es que jamás, por favor, le corten la cola a los perros. Yo no sé por qué a la gente algún tiempo le dio por creer que se los veía más lindos sin cola, no sé. Pero eso es como quitarle a usted el hueso calcáneo. Y, bueno, entonces cortarle la cola al perro es como quitarle el calcáneo al pie, ¿saben? Porque el calcáneo es como que ese hueso que está ubicado ahí, bueno, obviamente para ser parte de la formación del pie, ¿cierto? Para ver, pues, como que es parte sí, de su contexto, pues, de su formación. Pero el calcáneo realmente funciona, pero quiero que me lo entiendan es de una forma, pues, muy figurativa, porque obviamente, pues, el calcáneo no se mueve como la cola del perro. Pero en cuanto a su posición, es que uno se estabiliza con el talón. No sé si a ustedes les ha pasado que la estabilización que uno hace, por ejemplo, cuando uno va pasando por un filo, por un bordecito, es más difícil pasarlo en puntillas. Traten de hacer este ejercicio. En un borde, traten de caminar por un borde y traten de pasar ese borde en puntillas, o sea, aplicando el peso en la parte anterior, ¿cierto? O sea, aplicando su peso en los metatarsianos y en las falanges. Traten de pasarlo así y vean que es más difícil y traten de pasar ese mismo borde haciéndole presión en la parte posterior, o sea, ubicando todo su peso en este hueso del calcáneo. Y van a ver que este calcáneo, esta posición que tiene este hueso en esa parte posterior, pues figurativamente, por favor, entiéndanme que esto es muy figurativo, funciona como la cola del perro, porque ustedes pueden hacer cualquier tipo de maniobras en cuanto a la movilidad del pie, moverlo de un lado, hacer flexión interna, rotación interna o externa, ¿cierto? Apoyándose en este hueso y van a ver que esto lo que va a generar es eso, un equilibrio. O sea, este va a mantener la estabilidad del cuerpo. Entonces, su posición, creería yo que el calcáneo, y por eso, miren, nosotros a veces vemos eh, pues accidentes y alteraciones así, o sea, accidentes muy graves en cuanto a lesiones y entonces a veces vemos fracturas o amputaciones de este hueso y realmente los pacientes quedan con una limitación para la deambulación, pero supremamente marcada, porque creería uno que no tiene mayor funcionalidad, pero en cuanto a esa estabilidad, pues es la mejor y es la más importante. Y lo otro es que pues obviamente los ortopedistas hacen unas reconstrucciones a este nivel mm, para, para mejorar esta condición. Obviamente son cirugías totalmente difíciles de hacer, son difíciles de recuperarse, ¿cierto? Y pues obviamente las lesiones que puedan ocurrir a este nivel en cuanto a fracturas, porque creo que lo que más evidenciamos nosotros en trauma, pues o por lo menos en lo que yo manejo en cuanto a la alteración de estos huesos, es solo la alteración en cuanto a su posición, lo que llamamos como luxación, ¿cierto? Como que es la pérdida de la estabilidad de la articulación, ¿cierto? Por una alteración anatómica. Eh, pero no más, o sea, no vemos fracturas, aunque existen obviamente el uso de fracturas en accidentes de tránsito, de alta velocidad y estas cosas. Bueno, hablar un poco acerca del calcáneo, entonces ya vemos su ubicación, cuáles son sus límites, tanto anterior como posterior, perdón, anterior como superior, ¿cierto? Entonces superiormente está eh, articulado, relacionado con el talus y anterior con el hueso cuboides. De pronto hablar un poco acerca de este hueso, pues vamos a tener unas caras articulares, ¿cierto? Pues muy parecidas a las que tienen pues los otros huesos, ¿cierto? Al hueso que vemos ahorita que está con el tarso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener tres caras articulares. Una cara articular, ¿cierto? Superior, ¿cierto? Vamos a tener una cara articular medial y vamos a tener una cara articular anterior, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener caras articulares de esta parte.
una cara articular medial, una cara articular anterior, ¿cierto? Y una cara articular superior. ¿De acuerdo? Bueno, veamos aquí a ver qué pasa. Es que esto está como medio loco. Bueno, si hablamos, pues obviamente, si hablamos de su cara superior, ¿cierto? Entonces, de la cara superior del calcáneo, miren, esta parte de aquí, pues es lo mismo, o sea, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hablar que si hablamos de su cara superior, ¿cierto? Vamos a encontrar pues las mismas caras articulares que tiene el astrágalo, el talus, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener igual una cara superior, una cara articular anterior, una cara articular media y una cara articular posterior, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que veíamos acá, son estas mismas, ¿cierto? Sino que estas pues obviamente hacen parte del hueso astragalino o del talus y pues obviamente vamos a encontrar esas tres mismas caras articulares pues en el hueso calcáneo, ¿de acuerdo? Entonces, su cara articular, ¿cierto? Vamos a tener estas tres caras articulares, ¿cierto? Que están aquí, miren, esta y esta, que son las caras articulares del astrágalo. Pues, si bien en el calcáneo se llama astrágalo, en el astrágalo se llaman calcáneas. Listo. No se olviden que encontramos esto que es importantísimo, que es este surco, ¿cierto? El surco astragalino, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la parte superior. Si nos vamos a la cara inferior, ¿cierto? Que es toda esta zona de acá, es muy irregular y vamos a encontrar dos salientes importantísimas, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar uno, que es esta tuberosidad calcánea, ¿cierto? Esta, uno, la tuberosidad calcánea, y el otro, el tubérculo calcáneo, ¿de acuerdo? Entonces encontramos dos salientes importantes, ¿de acuerdo? Una, la tuberosidad calcánea, ¿cierto? Una, y el otro, el tubérculo calcáneo. ¿De acuerdo? En esta tuberosidad calcánea, en la parte posterior, pues vamos a encontrar que tiene dos apófisis, una apófisis lateral y una apófisis medial. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta tuberosidad calcánea? Yo no sé si aquí dirá, pero es aquí donde vamos a ver en esta zona de aquí todo lo que se conoce como la inserción, o va a ser la inserción para el tendón calcáneo, ¿cierto? Lo que conocemos como el talón de Aquiles, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a encontrar la inserción del ligamento talar, el talón de Aquiles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no se olviden, en esta parte posterior es muy regular, dos salientes, una que es el tubérculo calcáneo, ¿cierto? Que está pues en la parte más anterior, ¿cierto? Cerca o por debajo de la articulación o de la superficie articular para el cuboides, y por la parte de atrás vamos a encontrar una tuberosidad calcánea, ¿cierto? En su parte inferior, obviamente, vamos a encontrar que presenta dos apófisis, una apófisis lateral y una apófisis medial. Estas apófisis nos van a ayudar a la inserción ligamentaria en cuanto al sostenimiento de los huesos propios del tarso. ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos a una cara lateral, ¿cierto? Entonces, no se olviden que esta zona de acá es la troca astragalina, ¿cierto? Y lo que vamos a encontrar como en esta zona de la cara lateral, pues es la cara que es la cara, pues como que la más expuesta, ¿cierto? Es la que si ustedes se tocan en la parte posterior de su pie, pues vamos a encontrar esta que es la cara lateral. Es la más expuesta, es la más superficial. Es el punto de unión, pues, entre el resto anterior y los dos posteriores de la tróclea peronera, ¿cierto? Toda esta parte de acá. Vamos a encontrar aquí
¿cierto? La inserción ligamentaria del ligamento colateral lateral en esta parte, pues que tiene que ver con la parte de la articulación del tobillo, ¿cierto? Entonces, la cara lateral, pues es una cara superficial, ¿cierto? Donde su superficie, vamos a encontrar esto, pues que son superficies o vamos a encontrar los lugares de inserción de los ligamentos, ¿cierto? Colateral lateral de la articulación del tobillo. ¿No? Entonces, lo que encontramos son superficies articulares en esta zona de la cara lateral. Y de la cara medial, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar entonces vamos a encontrar en la cara medial que está excavada por un surco profundo y ancho, que es el canal calcáneo, ¿cierto? Que es este de aquí. ¿De acuerdo? Está delimitado por atrás de por la apófisis medial, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y es aquí por donde veíamos que, pues, acuérdense que esta zona de aquí es donde tenemos la cara articular, ¿cierto? Y vamos a encontrar este que es el canal calcáneo, ¿de acuerdo? El que veíamos que en la cara inferior, o pues cuando veíamos, perdón, en la cara superior, veíamos el canal, ¿cierto? Que se formaba. Lo que pasa es que pues aquí es el canal calcáneo, arriba es el canal astragalino, pero es el mismo donde vamos a encontrar esta parte donde vamos a encontrar ese conducto, aquí se conoce como el canal calcáneo, donde va a pasar el tendón del músculo largo del primer dedo. ¿De acuerdo? Pues acuérdense que en esta cara medial, pues vamos a encontrar también esto, miren que es la cara articular la cara articular media, ¿cierto? Para el astrágalo. Y por delante, pues vamos a encontrar pues su cara articular para el hueso cuboides. ¿De acuerdo? En la cara posterior, ¿cierto? Está pues inclinada atrás, su forma es mucho más ancha, que es esta parte de aquí atrás, ¿cierto? Y vamos a encontrar aquí que la bolsa serosa o la inserción para lo que habíamos hablado del tendón calcáneo, ¿cierto? En su cara posterior, o sea, es aquí donde se va a insertar el tendón del tendón de Aquiles, ¿cierto? El tendón calcáneo, ¿de acuerdo? Y pues obviamente lo que habíamos hablado ahora, creo que ya les he dicho, y en cuanto a su ubicación temporoespacial, pues obviamente su cara anterior toda su cara anterior, pues es una cara articular, ¿cierto? Donde pues se llama la cara articular para el cuboides, ¿cierto? Que es el hueso que está por delante de él. Bueno, eso en cuanto a los dos huesos de la primera línea, ¿de acuerdo? Acuérdense que yo les hablaba que existe una primera línea y una segunda línea. Acuérdense de la funcionalidad del calcáneo, pues obviamente teniendo muchísima imaginación, no se olviden que el calcáneo es como la cola del perro, que le da estabilidad al pie, ¿cierto? Y ahorita sí vamos a empezar a hablar algunas características de los huesos que hacen parte de la segunda línea de estos huesos del tallo. Vamos a hablar un poco acerca de estos huesos en cuanto de lateral a medial, ¿cierto? Para hablar acerca de estos. Entonces, el primer hueso que encontramos de lateral a medial es el hueso cuboides, ¿cierto? Pues obviamente su nombre es así, pues porque se parece a un cubo y por ser un cubo, obviamente va a tener 4 caras, ¿cierto? O bueno, puede tener 6 caras. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos pues por la parte superior, pues entonces va a ser parte del dorso del pie, ¿cierto? Entonces va a formar, acuérdense que la parte de arriba es el dorso y la parte de abajo es la parte plantar. Entonces, su cara superior y la cara inferior van a ser parte de la formación del dorso del pie y de la planta del pie. ¿De acuerdo? Obviamente aquí van a ver, estos huesos están rodeados por estructuras tendinosas, ¿cierto? Músculo-tendinosas. Entonces, si hablamos de su cara superior e inferior, pues van a ser parte del dorso y la planta del pie. Si hablamos en cuanto a su parte lateral está, hablando del hueso cuboides, su parte lateral pues es la parte más superficial, ¿cierto? Es la parte que está expuesta con la piel,
¿cierto? Y pues su estructura anatómica en este nivel está dado para la inserción músculo-tendinosa a este nivel de los músculos o de los tendones propios de la parte talocrural. Por delante, bueno, entonces, esto es como contextos generales, en la parte lateral. Y si nos vamos por la parte medial, el hueso cuboides va a tener dos caras articulares que se van a articular, perdónenme el redundar, hacer la redundancia, y es que va a tener una parte distal que se va a articular con una de las cuñas, ¿cierto? Con una de las cuñas, y va a tener una cara articular que se va, pues obviamente, o está relacionada, ¿cierto? Con el hueso navicular o escafoideo, ¿de acuerdo? En su parte medial. Y por su parte anterior, ¿cierto? Por su cara anterior, va a tener va a estar relacionado tanto con el metatarso, con el quinto metatarsiano como con el cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, en su parte anterior va a estar relacionado con el metatarso anterior, con el quinto metatarsiano y el cuarto. Por su parte medial va a tener caras articulares tanto para la tercera cuña como para el hueso navicular. Y en su parte posterior va a tener, y lo que habíamos hablado, se va a articular con la cara anterior del hueso calcáneo. Bueno, hablar un poco acerca de esto, ya habíamos hablado, pues que es su cara dorsal, una cara plantar, ¿cierto? Su cara dorsal, que es la parte superior, que es lo que vemos acá, está recubierto por ligamentos. En este caso, pues acuérdense que toda la parte del dorso tiene que ver con los músculos extensores, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar los músculos extensores cortos de los dedos, los cortos del dedo gordo. Esto es más informativo. Acuérdense que su cara superior e inferior hacen parte de la formación del dorso del pie y de la planta del pie. ¿De acuerdo? Bueno, si hablamos un poco acerca de la cara plantar, dice que presenta, yo no sé si lo podemos ver aquí. Aquí, bueno, encontramos, pero es esta zona de aquí, miren, encontramos la tuberosidad del cuboides, ¿cierto? Donde va a ser parte del surco del tendón del músculo peroneo que lo vimos ahora, que es esta zona de aquí, miren, esta es la tuberosidad del cuboides, esta, la tuberosidad del cuboides, que es esta acá abajo, ¿cierto? Que ayuda a ser parte de la formación del canal calcáneo, ¿de acuerdo? Entonces eso en cuanto a su cara superior e inferior. Ahora sí, vámonos a la cara posterior, ¿cierto? Que sería esta de acá atrás, ¿cierto? Que su cara posterior es la que se va a articular con la cara anterior del calcáneo, ¿cierto? Entonces es de forma triangular, ¿cierto? Y aquí van a formar la apófisis calcánea. Lo que pasa es que aquí no, aquí yo creo que lo podemos ver mejor. No, este no está. Bueno, entonces eso en cuanto a la cara posterior, ¿de acuerdo? Esta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver su cara posterior, que está asociada obviamente, el hueso calcáneo, es de forma triangular. Es que yo no tengo ahí. Entonces, miren,
Ese es el hueso cuboides, miren, ese es el hueso que tiene los dos componentes. Entonces, miren que hacia la parte del calcáneo, miren, encontramos esta zona de aquí, ¿cierto? Esta es la tuberosidad del calcáneo, esta zona de acá. Espérense, lo encuentro bien. Entonces, miren esta zona. Esta es la parte que se articula con el calcáneo, ¿cierto? Formando como dos caras articulares y vamos a encontrar, lo que pasa es que no lo vemos bien, pero esta es la tuberosidad calcánea, ¿cierto? En esta parte de acá arriba. Y esta de aquí abajo, perdón, esta es la astragalina y esta es la calcánea, ¿de acuerdo? En su parte anterior, miren que en esta parte anterior vamos a encontrar, pues lo que yo les decía, vamos a encontrar dos caras articulares, ¿cierto? Vamos a encontrar una tuberosidad superior. Vamos a encontrar dos cavidades articulares, ¿cierto? Una lateral y medial que están asociadas a estas caras articulares, articularse con los metatarsianos 5 y 4. Aquí. Bueno, las caras articulares ya vimos ahí que se subdividen, ¿cierto? Para el cuarto y el quinto. Bueno, si nos habla, lo que hablábamos de su cara medial, pues hablábamos, ya lo habíamos dicho aquí, chicos, mírenlo, es esta zona de aquí. Vamos a encontrar, pues, obviamente una carilla articular, tanto para el músculo, para la primera, para la primera, perdón, para la cuña, ¿cierto? O para el hueso cuneiforme lateral, ¿cierto? Que es esta aquí. Y vamos a encontrar una parte también donde se va a insertar, como lo vemos acá, una relación aquí, miren, bueno, bueno, vamos a encontrar de pronto aquí no lo vemos, pero vamos a ver que tiene en la cara medial una cara articular para la cuña lateral o la tercera cuña, ¿de acuerdo? Esto tiene, pues como lo hemos dicho, tiene rugosidades, ¿cierto? Para inserciones ligamentosas, ¿cierto? Y si hablamos de la cara lateral, ¿cierto? Que es esta de acá, pues es lo que es más superficial del pie, ¿cierto? Y pues miren lo que dice aquí, presenta una escotedura que es el comienzo para el surco del tendón del músculo peroneal en esta zona de acá. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, el cuboides, pues por ser cubo, 6 caras, superior e inferior, formando el dorso y la planta. En la cara lateral, pues realmente todo es superficial. Hay una escotadura que la vemos de punto aquí, que es pues que es como el inicio de este surco para el tendón del músculo peroneo. Vamos a ver en su cara posterior que tiene una cara articular para el hueso calcáneo en su parte anterior, en su parte posterior y en su parte anterior se va a articular eh, con, con el quinto y el cuarto, ¿de acuerdo? Perdón, en esta parte de acá es lo que hablaba de la cara lateral, en esta parte del ligamento peroneo largo, se va a articular con el metatarso quinto y cuarto, ¿de acuerdo? Y con su parte interna va a haber una articulación, ¿cierto? Va a haber caras articulares, pues más en la cara medial para la articulación que hace con el hueso cuneiforme o con la cuña lateral. Hablemos un poco rápido acerca de estos huesos para terminar, y es que vamos a hablar acerca del hueso navicular. Se llama navicular, pues algunos libros los llaman navicular, Testich lo nombra navicular, Metter le dice navicular. Creería yo que eh, la Target creo que se habla sobre el escafoides. Creería yo que el nombre antiguo, perdónenme si es así, es el navicular, es el escafoides. Ahora creo que es más hablar sobre el hueso navicular. Bueno, pues tiene forma de nave, ¿cierto? Como de las naves en el mar, ¿cierto?
una nave marítima. Va a tener, pues, oeste va a estar relacionado para su ubicación temporoespacial, ¿cierto? Va a estar relacionado por detrás o en su parte posterior con el hueso calcáneo, ¿cierto? Perdón, no es por el calcáneo, sino por el astrágalo, ¿cierto? Va a tener una relación por su parte posterior con el hueso astrágalo o el talus, ¿cierto? Por su parte medial va a estar, va a ser la parte libre, ¿cierto? Su parte libre en la parte medial. En su parte lateral va a tener una cara articular para el hueso cuboides, ¿cierto? Y por su parte anterior, que eso es lo más importante, va a tener una gran cara articular para las tres cuñas, medial, media y lateral, o intermedia y lateral, ¿de acuerdo? Estas son las cuñas, o los huesos cuneiformes, ¿cierto? Esto es el que hablamos. Entonces, se articula con la cabeza del astrágalo pues, sería por delante del astrágalo, ¿cierto? O sea, por detrás. O sea, si hablamos entonces, no. El navicular, por su parte posterior, se va a articular con la cabeza del astrágalo. Y por su parte anterior, se va a articular con las tres cuñas, ¿cierto? Con los tres huesos cuneiformes. El lateral, el medial, el medio y el medial, ¿cierto? O intermedio lateral, perdón. La primera, o sea, se conocen tres cuñas. Entonces está la cuña lateral, la cuña intermedia, no, la cuña medial, perdónenme, la cuña medial, la cuña intermedia o media y la cuña lateral. ¿De acuerdo? Entonces, su cara anterior va a tener una cara articular para estas tres cuñas. ¿De acuerdo? Y lo que habíamos dicho, miren, su cara lateral se articula con el hueso cuboides. Eso en cuanto al hueso navicular, ¿cierto? No tiene nada más. Vamos a hablar acerca de las cuñas, ¿cierto? Entonces son los huesos cuneiformes. Bueno, yo no sé si conozcan las cuñas, esas que se colocan en medio de los, um, como de los motores que tienen, ay, estos se llaman como, bueno, que tiene, como dientes, eso se llama, bueno, ¿cómo se llama esto? Se me va el nombre de estas estructuras de los motores, que tienen puntas, que son como así. Ay, ¿cómo se llaman, chicos? Háganme acuerdo. Que son como el plato de la llanta, pues, pero son, como algo, ajá, sí, como algo así. Entonces, yo no sé si ustedes han visto que en esos engranajes a veces ponen como unos pedacitos de algo, o sea, se llaman cuñas y es porque tienen como esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar, pues se las puede llamar de varias formas, ¿cierto? Entonces, primera cuña, segunda cuña o tercer cuña, ¿cierto? O se las puede llamar como cuña medial, intermedia o lateral, ¿cierto? Entonces, estos tienen varios nombres. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, estas se encuentran ubicadas, como lo vemos aquí, chicos, miren, si vemos como su relación posterior, pues lo que acabamos de hablar está sobre el hueso navicular, bueno, navicular o escafoides, por favor. A mí me gusta más navicular, pero es escafoides, ¿de acuerdo? Entonces, está en su parte posterior relacionados con el hueso navicular, ¿cierto? Y por delante, pues van a estar relacionadas con los cuatro metatarsianos, ¿de acuerdo? Como lo vemos acá. Este es el hueso cuboides, ¿no? Hablar un poco, pues, algunas condiciones específicas. Dicen, mira, que en la cuña medial o en la primera cuña, ¿cierto? Que es esta que está señalada aquí, pues en su parte anterior inferior se va a insertar el músculo, el tendón tibial anterior, ¿cierto? Y en su vértice inferior da inserción a los ligamentos y a una expansión del tendón tibial posterior. ¿De acuerdo?
Vamos a hablar acerca de esta, perdón, de esta cuña, de la segunda cuña o la cuña intermedia, ¿cierto? Va a tener una, pues, es una cuña que está en medio de las dos, ¿cierto? Presenta una carilla en escuadra, entre cuyas ramas se va a insertar los ligamentos interóseos. Eso lo vamos, pues lo van a ver mañana cuando veamos el taller, vamos a ver que existen unos ligamentos, pues que son los que realmente mantienen a estas estructuras firmes, ¿de acuerdo? Y después hablamos de la cuña lateral, ¿cierto? Que la base forma parte del dorso y el vértice se exterioriza a la planta del pie. Bueno, chicos, esto es hablar acerca de todo. Esto es, con esto terminamos toda la parte de miembro inferior. Vuelvo y les digo, hablar acerca de los metatarsos, de las falanges. Realmente las condiciones son totalmente iguales a las que hablamos sobre las falanges o los metacarpianos y las falanges distales y proximales, sino que de pronto pueden tener alguna variación en cuanto al tamaño y a la forma. Ya en cuanto al tamaño, ¿cierto? Pero la estructura realmente es la misma, por eso no me voy a detener a hablar de eso. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que debamos ver? ¿Algo que tengamos que rehacer, reponer? Bueno, en cuanto a la clase de ahora, yo no sé, si quieren la podemos hacer en la noche. Yo no sé, creo que no nos falta nada. No sé, díganme, chicos, tenemos una clase pendiente. Pues yo creo que con esto acabamos, terminamos toda esta parte de miembro inferior. Nos prepararíamos para el lunes hacer el parcial. Yo no sé, chicos, si ustedes ya tienen alguna idea de hacerlo. Miren, yo no sé si les hablaron, les hablaron la parte de la coordinación y esto. Se tomaron unas medidas especiales en cuanto a esto de los exámenes, porque vemos que tenemos muchísimos problemas. Nosotros tenemos que, obviamente, siempre velar por por los derechos que tienen los estudiantes, pero también tienen unos deberes los estudiantes, ¿cierto? Y también, si bien los estudiantes tienen, eh, no, sí, sus derechos, hablemos como de derechos y deberes, entonces, en cuanto a los deberes, es acoplarse y hacer que, pues, esta situación, que, pues, es totalmente anómala, ¿cierto? A la situación de la medicina, pues, sea hecha de forma, pues, como lo más especial posible. Entonces, yo no sé si les dijeron, vamos a los exámenes que se realicen, pues realmente vamos a seguirlos realizando como bien lo crea cada docente, como crea que se deba evaluar, obviamente siempre respetando pues las condiciones, yo no sé si uno puede llamarlas como internacionales en cuanto a educación, ¿cierto? Es que se deben hacer preguntas concisas, se deben hacer preguntas que sean entendibles, ¿cierto? Obviamente hay muchas preguntas de raciocinio donde tengan que hacerse, donde se deba pensar en cuanto a la respuesta, son respuestas de análisis. Otra de las cosas que se debe respetar es que debe tener un tiempo que es un tiempo establecido, no es un tiempo cualquiera, sino es un tiempo establecido porque es una evaluación. Entonces, respetando todo esto, pues se hacen los exámenes que, como les digo, por ahora la determinación que se tomó con la decanatura, con la doctora Patricia, nos reunimos, yo creo que hace como unos 3 o 4 días, con la doctora Patricia, con la doctora Garcés, la doctora María, ¿cómo es? María Fernanda, no. La, 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 ay, se me bueno, nos reunimos con todo el equipo de la universidad. Ay, ¿cómo se llama? Morales, la doctora Morales. Em, y entonces se determinaron estas condiciones que íbamos a seguir haciendo exámenes como se debe, pues como que a bien de cada docente crea que se deban hacer. Y las personas que no, que por alguna circunstancia obviamente ajena al estudiante, como es la luz, el internet, las conexiones, perdónenme,
Entonces, se llegó a la determinación que las personas que no puedan presentar los exámenes que se programan, pues se volverán a hacer, obviamente, haciendo la solicitud y dando pues la explicación del por qué no pudo presentar el examen. Los exámenes serán todos orales, ¿de acuerdo? Con activación de cámara. Entonces, ese es, yo no sé si ya les informaron, pero si no, ya les deben informar, pero para que pues ustedes sepan, es que obviamente tienen todos los derechos y entonces van, porque también obviamente hay cosas que no podemos determinar en cuanto a la parte externa, ¿no? A la luz, al internet, a la buena señal. Lo que yo siempre les digo a ustedes, chicos, y a todos los estudiantes es que obviamente hay que hacer un esfuerzo, chicos, porque pues estamos en una condición especial, entonces también hay que valorar su esfuerzo en cuanto a, bueno, si ustedes viven en una población muy distante y el servicio de Internet no es el mejor, pues en el momento de hacer estos exámenes, pues ustedes deben buscar el mejor lugar. Generalmente la alcaldía tiene buen Internet, la iglesia tiene buen Internet, en el parque del pueblo o de la vereda o del corregimiento, siempre hay buenas líneas de Internet, pues porque esas son las que están como más expuestas y pues creería yo que parte del esfuerzo que ustedes deben hacer es ese. Entonces, si no les dijeron, pues yo les paso una información, pues obviamente esta es no oficial en cuanto a que eso lo deben hacer las coordinaciones, la doctora Garcés, la doctora Morales, pero les cuento eso. Entonces, el examen que vamos a hacer es el lunes, si no es festivo, el lunes y si no el miércoles, que yo estoy perdido, yo ando perdido el tiempo, pero creo que este mes hay festivos. Si es festivo, entonces nos vemos el miércoles para el examen y si no es festivo, el lunes, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué más? Y eso, que los exámenes que las personas no lo presenten ese día, sea el examen teórico o el práctico, pues obviamente después de hacer toda la parte legal en cuanto a a legalización de la explicación del por qué no pudo, entonces los exámenes se van a hacer de tipo oral. O sea, no hay ningún tipo de volver a hacer exámenes, sino la determinación es hacer exámenes orales. ¿De acuerdo? Eso es por todo, por tiempo, por muchas cosas. Bueno, chicos, entonces, no sé, dígamelo, señor. Bueno, sí, no hay problema. Lo que pasa es que mañana vamos a hacer taller. Y yo lo que les decía ayer, Sebastián, es que yo igual estoy conectado. O sea, yo de pronto no interactúo con ustedes como lo hago aquí, pero yo estoy conectado. Entonces, sí. Y si quieren, tenemos todavía una clasecita. Si quieren que hagamos algo o revisemos alguna cosa, entonces yo con mucho gusto les ayudo. Vuelvo y les digo, todo lo que yo intento hacer es como mostrarles como que la parte, como organizarles este cuento, pero obviamente ustedes deben leer y estudiar la parte del libro. Por eso tenemos libros, guías, ¿de acuerdo? Entonces, sí, no, con muchísimo gusto. Mañana en el taller nos vemos. Yo estoy conectado. De pronto vuelvo y les digo, no interactúo porque es un taller que se debe hacer, pero yo estoy conectado y si hay alguna duda o si de pronto, ya son las 9, o si hay alguna duda ahora hagámosla, pero no se preocupen, tranquilos, no hay lío. Y en cuanto al examen, pues si yo no les he escuchado ninguna recomendación, entonces el examen teórico es igual, son exámenes eh, abiertos, el, el examen práctico es abierto, ¿cierto? 10 preguntas, se da 1 minuto por pregunta y pues generalmente lo que hay que contestar ahí es el nombre como lo hemos dicho, ¿de acuerdo? O sea, si es el músculo largo del rexón, entonces es así. O si es el tubérculo escafoideo, entonces es así, ¿de acuerdo? Y las preguntas del teórico, señora, y las preguntas del teórico si son preguntas de única respuesta, señora. En una pregunta, digamos que sea una de las carillas, por ejemplo, anterior para el calcáneo, ¿se puede colocar carilla o cara y no hay ningún inconveniente? No, no, ningún inconveniente. O sea, si le pones carilla o cara, no hay ningún inconveniente porque es que el sistema, yo general, el sistema a mí me da a mí me da como tres espacios, como tres respuestas, por decir así.
¿de acuerdo? Me da 3 espacios, entonces yo pongo ahí carilla articular para el escafoides. Bueno, no sé, me estoy inventando, pero, y entonces esa la pongo como verdadera. Y abajo le pongo cara articular para el escafoides. O abajo le pongo, y entonces en el otro, no sé, pero me estoy inventando. Entonces abajo le pongo cabeza articular para el escafoides. Así, pero yo generalmente sí le doy esas como opciones así en cuanto a lo que hemos hablado. A veces yo les digo apófisis o epífisis o tuberosidad, cosas así, ¿me entienden? Entonces yo en eso no hay problema, chicos. En ese cuento no hay... Yo generalmente pongo varias opciones de respuesta para el examen. Entonces, sí, ahora, si son nombres, pues que trata, ahora, lo otro es que yo siempre les digo es que traten de escribir bien porque el sistema, pues si ustedes me ponen apófisis con H y P y T, entonces, esas son cosas que yo no puedo corregir, ¿me entienden? Y eso tienen que tener muy claro siempre. Otra preguntita, Señora, escribimos en mayúsculas, en minúsculas y le colocamos tildes también o sin tildes. no, generalmente el sistema les permite hacerlo en mayúsculas y en minúsculas. No utilicen tildes, por favor, ni comas, ni esas cosas, porque generalmente yo no coloco eso, yo no coloco tildes, no. Pueden escribirlo en mayúsculas o en minúsculas, no hay problema, porque el sistema permite que lo hagan así, que lo escriban en minúsculas o en mayúsculas, pero si se ponen a poner tildes, comas, eso no. Entonces, por favor, para el examen no respondan ni con tildes, ni con comas, ni con nada de la parte ortográfica en cuanto a a la gramática, ¿me entienden? O sea, en cuanto a eso de tildes, eso. Que lo hagan en mayúsculas o en mayúsculas o en minúsculas, no importa, el sistema lo recibe en cualquiera de las dos versiones, mayúscula o minúscula. Gracias. Bueno, doctora. Bueno, chicos, me alegra saludarlos. Nos vemos mañana.